Hola, buen día. Nos encontramos aquí nuevamente para dar inicio a nuestras actividades correspondientes del día de hoy, lunes 18 de mayo. ¿Sí? Vamos a iniciar con nuestros temas de español, para lo cual pido que tengas a la mano tu libro de español editorial, tu libreta de español y tu laboratorio. ¿Sí? Para este momento ya debe de estar impreso tu laboratorio. También te pido que tengas a la mano tu diccionario y tus útiles que normalmente ocupas, tu lapicera, tu lápiz, sacapuntas, marcatextos, bicolor. ¿Sí? Muy bien. Recuerdes que la semana pasada habíamos estado trabajando lo que es la parte de ortografía. Entonces, esta semana le vamos a dar continuidad a manera de ir, como te lo vengo mencionando, reforzar nuestra ortografía, pero también ampliar nuestro vocabulario. ¿Sí? Muy bien, entonces también te pido que tengas por ahí tu libreta de ortografía. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una actividad en nuestra libreta de ortografía, la que te acabo de mencionar. Vamos a escribir palabras que tengan o que contengan la letra X, ¿sí? Por ejemplo, exterior, ¿sí? Donde lleva la X después de la exterior, ¿sí? Por ejemplo, otra palabra, México. ¿Cuál otra podría ser? Texto, ¿sí? Entonces vamos a escribir el mayor número de palabras posibles en nuestra libreta. Recuerda que estas palabras las voy a revisar regresando a clases, ¿sí? Muy bien, para esto ya sabemos la dinámica. Cuando inicie la música empezamos a escribir y cuando se detenga dejamos de escribir. ¿Sí? Muy bien. Vamos a iniciar. Espero que ya tengas a la mano tu libreta de ortografía y tu lápiz, por favor. Sí, muy bien. Excelente. Muy bien, empezamos. Muy bien. Ya no se tomen en cuenta las palabras que hace un momento mencioné. ¿Cómo vas? Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántas palabras escribiste? Bueno, yo alcancé a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Sí? Al inicio mencioné 3, esas no cuentan. Te voy a decir otras 2. Hexágono, escribí exceso y taxista. ¿Sí? Espero que tú hayas escrito más. Si no es así, no pasa nada. Muy bien. Ahora sí vamos a iniciar con nuestras actividades. ¿Recuerdas que
la semana pasada vimos sobre el tema de la escritura de algún texto, ¿sí? Selección de un texto. Entonces, fíjate bien, el día de hoy vamos a ver este tema, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, ¿sí? ¿Qué nos indica? Vamos a ver cómo comprender un texto para la adquisición de un nuevo conocimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a leer dos textos de un mismo tema y vamos a ver a lo mejor qué palabras no entendemos, qué información ahora sí es relevante para nosotros, qué información es nueva. Entonces de esto se trata este tema, ¿sí? Para esto te voy a pedir que tengas a la mano tu diccionario. Sí, yo aquí tengo mi diccionario y tu libreta de español, ¿sí? Para que hagas anotaciones de lo que voy a estar explicando y sobre todo para posterior a ello platicarlo en la plataforma Zoom, ¿sí? Recuerda que no, no nada más se queda aquí en el video, sino que también lo vemos en la sesión de Zoom, ¿sí? Muy bien. Fíjate bien, la adquisición de nuevos conocimientos. ¿De qué manera tú adquieres un nuevo conocimiento? A lo mejor leyendo en distintas fuentes, a lo mejor busco información para no solamente quedarme en este caso con lo del libro, sino que busco en internet, voy a las enciclopedias, voy a la biblioteca, no sé, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera tú enriqueces este conocimiento? ¿Sí? Aquí más que nada es para hacer un análisis, hacer una reflexión acerca de cómo nosotros estamos adquiriendo nuevos aprendizajes, de qué es lo que estamos llevando a cabo, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Fíjate bien, vamos a leer dos textos y vamos a analizarlos, ¿sí? Para poder entender este tema. Bueno, nos dice, lee con atención los siguientes textos. Vamos a leer texto 1, lo vamos a manejar así, texto 1 y texto 2, ¿sí? Muy bien. Texto 1. Animales en extinción. Las especies, tanto como animales como vegetales, se consideran en peligro de extinción cuando la continuidad de su existencia se encuentra comprometida. Las causas pueden ser la depredación directa sobre una especie o la desaparición y destrucción del recurso fundamental del cual depende dicha especie, con consiguiente debido a la acción del hombre produciendo cambios en el hábitat para explorar los recursos de una zona terminada. A los desastres naturales son las principales causas de peligro de extinción. En 1996, la Unión Mundial para la Naturaleza publicó una lista roja de especies amenazadas donde se les clasificó de la siguiente manera. Extinto: se considera extinta una especie cuando desaparece el último individuo. En peligro crítico: se considera una especie en peligro crítico cuando se encuentra en un alto riesgo de extinción en estado salvaje dentro de un futuro inmediato. En peligro: se considera una especie en peligro cuando ésta no se encuentra en peligro crítico, porque experimenta un muy alto riesgo de extinción en estado salvaje dentro de un futuro cercano o casi inmediato. Vulnerable: se considera a una especie vulnerable cuando no se encuentra en peligro crítico o en peligro, pero se enfrenta a un alto riesgo de extinción en estado salvaje a mediano o corto
plazo. Casi amenazado. Se considera una especie casi amenazado cuando se encuentra en vías de ser clasificadas como vulnerables. Ok, ese fue el texto 1, ¿sí? Ahora vamos con el texto 2. El texto 2 nos dice, animales en peligro de extinción. ¿Cuándo se considera a una especie animal en peligro de extinción? Se considera en peligro de extinción a una especie animal cuando su existencia se encuentra comprometida a nivel mundial. Esto es debido generalmente a la fulminación de un recurso del cual dependen todas y cada una de las especies, ya sea por parte de la acción del hombre, como la caza ilegal o la tala indiscriminada de árboles, o simplemente a cambios en el ecosistema de la especie producto de hechos fortuitos, como lo son el cambio climático. Como está ocurriendo en este preciso momento, y por desgracia, estos animales en peligro de extinción no están habituados a tales condiciones climáticas y a veces les es imposible adaptarse a dichos cambios. En los últimos tiempos, el hombre se convirtió en una enorme amenaza para los animales, debido a que muchos de los animales en peligro han desaparecido porque destruimos su hábitat natural de vida e incluso los matamos. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, fíjate bien, aquí podemos observar que es un tema, pero son textos diferentes, ¿sí? En el primer texto de que nos habla, ¿a qué hace referencia? ¿Sí? ¿A qué? Nos habló de los grados de amenaza, en este caso de los animales. ¿Sí? Nos habló de vulnerable, nos habló de extinto, de casi amenazable, en peligro. Entonces, aquí nos habla de los grados de amenaza que pueden tener los animales. Y en el segundo texto, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla? De los agentes que se involucran en la extinción de los animales. En este caso nos hablaba del ser humano, que incluso el ser humano destruye ¿qué? El hábitat de los animales, o incluso podemos llegar a matarlos. ¿Sí? Aquí podemos observar la diferencia de estos dos textos, ¿sí? Que puede ser un mismo tema, pero información diferente. No quiere decir que a lo mejor porque en este texto no me aparece cierta información, pues no quiere decir que sea ahora sí que no sea creíble, ¿sí? Sino de que hay distintas fuentes y sobre todo nos sirve, como lo decíamos, para comprender y enriquecer nuestros conocimientos. Recuerdo que ya en una ocasión trabajamos de esta manera en una secuencia de español, ¿sí? Donde hacíamos la comparación de distintos textos, y sobre todo que veíamos que aprendíamos aún más. Por ejemplo, no sé si tú dentro de lo que leí encontraste o escuchaste alguna palabra que desconozcas. Para esto es muy importante, como te menciono en las distintas materias, utilizar nuestro diccionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo no le entiendo a una palabra, por ejemplo, que yo no entendiera adquirir, ¿sí? Entonces yo lo busco en el diccionario y me va a ser más fácil a mí entender el texto, ¿sí? A que si a lo mejor dejo la palabra así, pues entonces se me va a complicar un poco más la información, ¿sí? Entonces por eso es importante que si nosotros leemos cualquier texto y desconocemos el significado de una palabra, recurrir al diccionario, ¿sí? Pero también utilizar distintas fuentes, por ejemplo, libros, internet,
no sé, las que yo tenga a mi alcance, ¿sí? Muy bien. Entonces, por ahí en tu laboratorio vienen unas preguntas acerca de cómo quieres cómo adquieres tú el conocimiento, ¿sí? Aquí es más que nada información, o vas a responder, de acuerdo a tu experiencia personal. Por ejemplo, cómo adquieres el conocimiento, si el autor está hablando de términos desconocidos, cómo le haces para tú entenderlos, a qué medios recurres. Sí, entonces esta información es la que vas a plasmar en tu laboratorio. Te pido que lo respondas de la manera correcta y que no solamente respondamos por responder o a lo mejor por cumplir con la maestra, no, sino de que pensemos un poquito más, analicemos la pregunta y que nuestra respuesta sea clara, pero que también enriquezca la información que estás leyendo en tu laboratorio, pero también que vimos aquí en el video. ¿Sí? Muy bien, el día de hoy sería todo. Agradezco tu tiempo, te pido por favor que cumplas con tu laboratorio, con lo que se te solicite en tiempo y forma. También sobre las actividades de ortografía, sí, recuerda que es una dinámica que empezamos a trabajar y que lo tenemos que estar haciendo constantemente, ¿sí? Entonces no es a manera de que a lo mejor más trabajo, no, porque esto lo hacemos en el momento, ¿sí? En el momento que iniciamos el video son las actividades, entonces no hay pretextos, ¿sí? Muy bien, te deseo un bonito día, cuídate mucho y mantén la sana distancia. Nos vemos pronto. Gracias.